Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, al maestro Jesús ahí en la capacitadora HIC y también a usted, maestra, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, espero no tengamos problema con el internet porque hace rato tuvimos una situación delicada. Entonces, estamos aquí, todavía no nos lo dejan al 100, pero estamos haciendo aquí ya algunas situaciones para que podamos tener y llevar a cabo esta reunión. Voy a compartirles en un momento información relacionada con el salario mínimo y algunas contingencias que nosotros debemos tener en cuenta, debemos cuidar con la intención de no tener problemas más adelante. Recuerden aquí que el salario mínimo no solamente es un tema de carácter laboral, implica otros aspectos y aquí yo les voy a estar haciendo algunas anotaciones y al final de la plática le estaré compartiendo un archivo de Excel al equipo de HIC Capacitación para que a través de la mecánica acostumbrada se los haga llegar a ustedes. Entonces voy a compartirles pantalla. Voy a minimizar esta ventanita que tengo aquí de Zoom y vamos a comenzar. Haré las siguientes precisiones y las siguientes anotaciones. El salario, fíjense esto primero que les voy a exponer aquí. El salario mínimo es neto. Fíjense ustedes en esto. A ver, estamos hablando de dos áreas geográficas. El área conocido como la zona libre de la frontera norte y la otra área llamada zona del salario mínimo general. Estamos aquí entonces hablando de la zona libre de la frontera norte. Voy a mostrarles, de acuerdo con la publicación de CONASAMI en diciembre del año pasado, las cifras de ambas áreas geográficas para que tengamos la referencia. A ver, ahí estamos viendo zona libre de la frontera norte. Aquí tenemos, a ver, permítanme aquí, déjenme agrandar esto. Bueno, ahí estamos, fíjense. Zona libre de la frontera norte, 440,87. Y ahorita van a ver a qué me refiero. 440,87. Y luego tenemos la que antes era zona resto del país y que desde el año pasado, desde el año 2025, ya se llama zona del salario mínimo general 315,04. Entonces, ¿qué pasa entonces aquí con esta situación? A ver, pensemos nosotros en una nómina. Voy a hacerles aquí el dibujo de un recibo y vamos a ver. Aguántenme tantito, vamos a hacer una especie de recibo para empezar a poner cantidades. Entonces, aquí tenemos la zona de percepciones, espero que lo puedan ver, y luego aquí tenemos la zona de deducciones. Y hay una tercera zona que en el PDF casi no la visualizamos, pero en el XML sí, otros pagos. Bueno,
Vamos a hacer aquí ahorita lo siguiente. A ver, supongamos que estamos hablando de una nómina semanal. Vamos a irnos a lo sencillo, una nómina semanal, una nómina que se paga de sábado a viernes y entonces tenemos aquí del sábado 28 de febrero al viernes 6 de marzo, la siguiente semana. Del sábado 28 de febrero al viernes 6 de marzo de 2026. Bueno, supongamos que es una persona que gana el salario mínimo general. Cualquiera de las dos zonas es lo mismo. Entonces, vamos a trabajarlo en ambas, pero cualquiera de las dos zonas es lo mismo. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos salario, son 6 días, 315,04 por 6. Y luego tenemos el descanso trabajado, 315,04. Bueno, vamos a trabajar aquí el neto, neto a pagar y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí está, pues, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, déjeme borrarle aquí unos 3 renglones. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro recibo de nómina. Ahí está. Es de una semana, salario 6 días y como trabajó 6 días, tiene derecho a que se le pague el séptimo. Entonces aquí tenemos el pago 1890 más 315,04, 2205, que da lo mismo de multiplicar 315,04 por 7. Ahí está, 2205,28 y el neto allá abajo, 2205,28. Bueno, vamos al tema de las deducciones. Cuota obrera IMSS y el impuesto sobre la renta. Fíjense, esto que les puse aquí, el salario mínimo es neto. Y les voy a hacer una precisión general o profesional. Y esto se los voy a subrayar. Y les voy a dar el fundamento constitucional. Es una disposición constitucional. ¿Sí? Ahí les voy. Miren, vamos a nuestra constitución y no es una disposición nueva. Es una disposición de hace años, sexenios anteriores, sexenios pasados, muchos años, hace muchos años. Miren, esta es nuestra Constitución, artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Bueno, vamos al apartado A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, de una manera general, todo contrato de trabajo, fíjense esto, fracción octava, aquí, fracción octava. El salario mínimo, les voy a cambiar el colorcito, ahí está,
El salario mínimo, ahorita regresamos a esa expresión, quedará exceptuado de, el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. ¿Sí? Vean, es disposición constitucional, se los apunto aquí. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción octava. ¿Sí? Va de nuevo. El salario mínimo. Punto número uno. ¿Cuántos salarios mínimos hay? Hay dos. Lo dice aquí arribita la propia Constitución. Aquí dice, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. ¿Sí? ¿Cuántos salarios mínimos hay? Dos, general, profesional. Bueno, vamos a la fracción octava y dice, el salario mínimo, ¿cuál de los dos? Los dos. Principio general del derecho, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. ¿Se está refiriendo a alguno en particular? No. Entonces son los dos. El salario mínimo, ¿cuál? El general y el profesional. Y está esta lista, toda esta lista de salarios mínimos profesionales, aunque en la zona libre de la frontera norte solamente tenemos dos cantidades que son diferentes a todas las demás. Diríamos que el salario mínimo general alcanzó al salario mínimo profesional en la zona libre de la frontera norte, con excepción de lo que tiene que ver con la comunicación o la prensa, ¿sí? Reportero en prensa diaria impresa, reportero gráfico en prensa diaria impresa. Salvo esas dos actividades o profesiones, todas las demás en la zona de la zona libre de la frontera norte, pues el salario mínimo profesional es igual al salario mínimo general. Pero en la zona resto del país o la zona del salario mínimo general, ahí sí tenemos especificidades. ¿Sí? Ahí sí tenemos cantidades diferentes para cada una de las 61 profesiones. 61 profesiones, miren, son 61 profesiones o 61 profesiones, ¿no? Como le gusten llamar. ¿Sí? Bueno, entonces, dice nuestra Constitución, el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Yo se los puse aquí. El salario mínimo general o profesional es neto. ¿Sí? Ahí está. Lo volvemos a subrayar. El salario mínimo general o profesional es neto. Bueno, voy a lo siguiente. Ahí está la disposición. Entonces, fíjense, ¿le puedo hacer descuentos? Y estoy hablando de las contribuciones, la cuota obrera y el impuesto sobre la renta. La respuesta es no. La respuesta es no. Y entonces vamos a la parte siguiente. No está permitido hacer los descuentos de la cuota obrera del IMSS. ¿Sí? Fíjense. Vean, no es solo un tema laboral. No está permitido hacer los descuentos de la cuota obrera del IMSS. Fundamento. Ley del Seguro Social, artículo 36. Les voy a mostrar. Vamos a la ley del Seguro Social. Aquí la tienen, ley del Seguro Social. Ahí está. Artículo 36. Vamos para allá.
Se los voy a transcribir. Ahí está. Fíjense, para que se distinga mejor, ahí está. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, la cuota obrera, en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Vean cómo la ley del Seguro Social es compatible, es armónica con la Constitución. A ver, ¿de cuál salario mínimo está hablando? ¿Del general? Sí. ¿Del profesional? También. No está diciendo cuando perciban como cuota diaria el salario mínimo general. Habla del salario mínimo. Y nuevamente, principio general del derecho, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Por lo tanto, si gana el salario mínimo general, no debemos retenerle cuota obrera. ¿Quién la paga? La paga el patrón. Aquí sí, la paga el patrón. Corresponde al patrón pagar, ahí está, la paga el patrón. Y esto nos genera una obligación en materia fiscal que ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Pero de entrada, si el trabajador gana el salario mínimo, sea general o profesional, no hace distinción. Salario mínimo, general o profesional, ¿sí? Entonces, ¿le puedo descontar la cuota obrera? No. ¿Y entonces quién la paga? El patrón. El patrón la tiene que pagar. Más o menos estamos hablando de un 2,37%, la cuota obrera, aproximadamente un 2,37% sobre el integrado. Entonces quedaría de la siguiente forma. Sumamos esto, lo integramos y ya integrado por el 2,37%. Esa es más o menos la cuota obrera, 54 pesos. No se la vayas a retener. Tú, patrón, tú la pagas de tu bolsa. ¿Sí? Bueno, les voy a poner aquí la anotación. Esta cantidad no debe retenerse. El patrón debe pagarla. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a regresar a esta parte. ¿Sí? Aquí ya se la estoy quitando. Miren, 2,150, pero no se la debo quitar. No se la debo retener. ¿De acuerdo? Yo ahorita se la voy a dejar allí, pero ahorita regreso a la cifra porque esto tiene un impacto fiscal. Estamos hablando justamente de eso. No se trata nada más de un tema laboral, sino de ciertas repercusiones que debemos cuidar. Bueno, entonces, ahí se los dejo pendiente. Ahorita regreso porque no se la debo descontar. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa con el impuesto sobre la renta? Tampoco. Voy a la anotación aquí. Tampoco debe retenerse el ISR. Artículo 96
de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí sí hay bueno, hay tres particularidades respecto de lo que dice la ley del Seguro Social y ahorita se los voy a poner para que vayamos distinguiéndolo. A ver, esta es la ley del impuesto sobre la renta, artículo 96. Yo voy a copiarle solamente el primer párrafo. Ahí estamos. Ahí está. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, ingresos por prestar un servicio personal subordinado, los llamados asimilados, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Bueno, primero, es una orden que retengas, no es opción, es una orden. Pero hay otra orden, aquí está. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. ¿Sí? Esa es otra orden. No es una opción, es una orden. Si tu trabajador en el mes percibió únicamente un salario mínimo general, no le vayas a retener. ¿Sí? Entonces, fíjense, regreso aquí al recibo. Oye, ¿y de impuestos sobre la renta? No, no le retengas. Cero. Aquí sí le voy a poner cero. No, no le retengas. Entonces, fíjense, regresamos a ambas disposiciones y decimos, diferencias entre la disposición de la ley del Seguro Social y de la ley del ISR respecto al salario mínimo. Y vamos a poner lo siguiente. Voy a insertarles aquí una tabla. Así. Ok. Ley del Seguro Social y ley del impuesto sobre la renta. Ahí les va. Primer tema. Se refiere tanto al salario mínimo general como al salario mínimo profesional. ¿Sí? Miren, vamos a la ley del Seguro Social y dice, corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. ¿A cuál se refiere? A los dos. General, profesional. Donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Vamos a renta. Y la renta dice, no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. ¿Sí? Entonces, la ley del Seguro Social se refiere tanto al salario mínimo general como al salario mínimo profesional. Aquí tenemos ley del impuesto sobre la renta, se refiere únicamente al salario mínimo general. ¿Sí? Primer tema. Segundo punto de diferencia. La ley del Seguro Social se refiere a la cuota diaria. Va de nuevo.
Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Cuota diaria. Y la ley del impuesto sobre la renta se refiere a la percepción mensual. ¿Sí? Percepción mensual. Entonces, vamos acá y decimos, se refiere a la percepción mensual. ¿Sí? Aquí también sería el inciso B. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ley del impuesto sobre la renta se refiere a percepción mensual. Ley del seguro social se refiere a la cuota diaria. ¿Sí? Bueno. Y tercero, ley del seguro social obliga al patrón a pagar la cuota que correspondía al trabajador. Obliga al patrón a pagar la cuota obrera. Aquí está. Dice, corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. ¿Y qué pasa con seguro, renta? Aquí no obliga al patrón a pagar la cuota del trabajador, el impuesto del trabajador. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. ¿Sí? Bueno, regreso entonces al comparativo y ahí tienen ustedes las tres diferencias sustanciales. Ley del Seguro Social se refiere a cualquier salario mínimo. General, profesional, no le vayas a retener, tú la pones de tu bolsa. Renta solo se refiere al mínimo general. Seguro Social se refiere a la cuota diaria. Aquí yo les aconsejo, y esta es una parte, y aquí se los voy a poner, tarea, ¿sí? Tarea. Investigar qué debemos entender por cuota diaria, ¿sí? Investiguen qué debemos entender por cuota diaria. Y no se los digo aquí porque no nos va a dar tiempo, pero investiguenlo, porque ustedes necesitan tener con precisión y además soportado. Hay resoluciones del Poder Judicial porque la ley claramente no se los va a decir. Necesitamos la intervención del Poder Judicial. Hay tesis que se refieren a la cuota diaria, ¿sí? Entonces, investiguen qué debemos entender por cuota diaria. Entonces, me regreso y aquí la ley del Seguro Social se refiere a la cuota diaria, la ley del impuesto sobre la renta se refiere a la percepción mensual. El total de percepciones en el mes. No importa si es cuota diaria, si es aguinaldo, si es vacaciones, prima vacacional, tiempo extra, no importa. Y la ley del Seguro Social es la cuota diaria, ¿sí? Bueno, y tercero, ley del Seguro Social obliga al patrón a pagar la cuota que correspondía al trabajador. Ley del impuesto sobre la renta, bueno, no obliga al patrón a pagar el impuesto del trabajador. Y de hecho, no lo debiera pagar el patrón. El ISR es de cada quien, porque el ISR nosotros lo conocemos como ISR, pero la R es riqueza. ¿Sí? Renta son ingresos, riqueza. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre la riqueza. Así de simple, ¿no?
ISR, impuesto sobre la riqueza. Y el salario mínimo no es riqueza. ¿Sí? El salario mínimo no es riqueza. Entonces, punto importante. Ley del Seguro Social, mínimo general o mínimo profesional. No le retengas. Ley del impuesto sobre la renta, mínimo general. Segundo, ley del Seguro Social, cuota diaria. Ley del impuesto sobre la renta, percepción mensual. Tercero, ley del Seguro Social, patrón, tú pagas esa cantidad que no le retuviste, que te ordené que no le retuvieras, tú la pagas. Ley del impuesto sobre la renta, nadie paga, nadie paga. Aquí se los voy a poner para que les quede más claro. Nadie paga SISR. Nadie paga, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo aclarado estos puntos, regresemos al recibo y yo les dejé aquí la cuota obrera. No se la debo retener. Sin embargo, esta cantidad el patrón sí la debe pagar. De hecho, el SUA sí la calcula y el SUA la suma. El SUA no dice, como es de salario mínimo, esa cantidad no la pagues. No, la pagas. El SUA la va a sumar y el patrón tiene que agarrar de su dinero y pagarla. El impuesto sobre la renta no. Sin embargo, eso nos lleva a un tratamiento distinto en ambas contribuciones. Como el impuesto sobre la renta nadie lo paga, entonces ahí muere la cosa, ¿no? Ahí muere. En el recibo no aparece nada. Pero como la cuota obrera, el patrón sí la tiene que pagar de su propio recurso, entonces fíjense esto que les voy a poner aquí. Al estar obligado el patrón a pagar de su propio recurso la cuota obrera, para el trabajador representa un ingreso. Vean esto. Esta cuota obrera, estos 54 pesos, los tenía que pagar el empleado. Pero como es salario mínimo, la ley le dijo al patrón, patrón, no se la vayas a retener, tú la pagas de tu propio recurso. Al ser una erogación original del trabajador que el patrón asume como suya por disposición de ley, para el trabajador se convierte en un ingreso. Fiscalmente es un ingreso. El que tú no le retengas esto para tu empleado es un ingreso, pero un ingreso exento. Es un ingreso exento. Ley del impuesto sobre la renta, artículo 93, fracción 12. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Voy al artículo 93, ¿sí? Por ahí se escuchan ahorita unas voces porque es gente de la compañía de internet que va a hacer aquí movimiento, ¿sí? Va a hacer aquí movimiento, entonces, por favor, para que me perdonen esa comunicación, ¿sí? A ver, permítame tantito, por favor. Bueno, entonces miren, artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta. Les copio aquí la disposición y vamos a la fracción. Fracción 12 o décima segunda. Vean, se los transcribo aquí. Y entonces tenemos lo siguiente. A ver,
no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Ahí está. Primero, fíjense, primero, para que esa, esa cuota, esa cuota que el patrón absorbe para el trabajador es un ingreso. Aquí lo está señalando la ley. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La cuota que el patrón absorbe para el trabajador es un ingreso. La cuota que sea, la cuota obrera que sea, para el trabajador es un ingreso. Solo que dice exento. ¿Sí? Entonces, sí es un ingreso para el trabajador. Esa cuota obrera que el patrón absorbe, pero es un ingreso exento. Aquí tienen ustedes la disposición. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Entonces, fíjense, regreso al recibo. Esta cuota obrera que el patrón tiene que absorber para el trabajador es un ingreso exento. ¿Sí? Entonces, regreso aquí y les pongo lo siguiente. Al ser un ingreso exento, es obligación del patrón timbrarla. ¿Sí? Al ser un ingreso exento, es obligación del patrón timbrarla. ¿Sí? Al ser un ingreso exento, es obligación timbrarla. Voy a la ley de renta. Están conectando lo que es una cajita. Artículo 99. Aquí voy a copiar y les voy a poner. Ahora, están conectándose, que es esa cajita. Sí. Tiene un límite de dispositivos. Solo puede ponerse. Ok, vea. 6 dispositivos simultáneamente. Solamente son las dos computadoras porque los teléfonos están con nuestro caso. A ver. Por eso digo, porque si van a conectar más, ya no los va a dejar conectar más. Solo son para 6 dispositivos. O sea, que pudieran ser los dos teléfonos. Aquí está la obligación de timbrar. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. ¿Sí? Por eso les dejé la deducción, porque si bien es cierto que la ley nos obliga o nos impide retener, por otro lado, para el trabajador es un ingreso que tiene que aparecer aquí. Esta misma cantidad que estamos reteniendo aquí, los 54.84, deben aparecer y entonces aquí yo le voy a llamar de la siguiente forma al concepto. Cuota obrera IMSS pagada por el patrón. ¿Sí? Le voy a hacer más pequeño para que se vea completo. ¿Sí? Cuota obrera IMSS pagada por el patrón. Estos 54.84. Y voy a revisar el código de timbrado. Me parece que es el 021, pero vamos a cerciorarnos del código de timbrado. A ver, estimado Jesús, tú me dices a qué hora interrumpo. Bueno, voy a percepciones y es el 027. Aquí está, el 027.
cuota de seguridad social pagada por el patrón. Entonces regreso al recibo y aquí es el 0,27. Ahora sí, fíjense, tengo la percepción y tengo la deducción. El efecto se netea. Ahora sí estoy cumpliendo con las dos leyes. La ley del Seguro Social que me dice, patrón, no le vayas a retener. Y la ley del impuesto sobre la renta que me dice, si tú la absorbes, para tu empleo es un ingreso exento y estás obligado a timbrarla. Entonces, si se fijan, el neto son 2.205,28. Vamos a ver, esa es la cantidad que habíamos sacado. 315,04 por 7, 2.205,28. Ahí está, 2.205,28. ¿Sí? Estamos cumpliendo con la Constitución, con la ley del impuesto sobre la renta y con la ley del seguro social. Y esto no es a partir del 2026. Esta es una disposición desde hace años. Siempre ha estado ahí, siempre, siempre. Si ustedes revisan el artículo 36 y el artículo 96, ambos, ley ley de Seguro Social y ley del ISR, respectivamente, siempre ha estado la disposición ahí. No hay problema. Sí, no es nuevo. ¿Ok? Pero la cosa no llega hasta ahí. ¿Cómo lo han venido haciendo ustedes antes? Es una situación que ahí les dejo, pero la cosa no viene, no queda ahí. No queda allí. Yo les puse aquí al principio el salario mínimo general o profesional es neto. Y hasta aquí, hasta cierto punto está fácil, pues gana 315,04. Pero ¿qué pasa si gana 315,05? ¿Qué pasa si gana 315,05? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasa si gana 315,05? Ya no es el mínimo general, con un centavo de diferencia, ya no es el mínimo general, porque aquí el salario mínimo general, nos dijo Conasami, son 315,04. Ahí está. Y si yo le pago 315,05, ya no es el salario mínimo general. Entonces, fíjense ustedes aquí, vamos a lo siguiente y, bueno, aquí también les pongo, esta cantidad no debe retenerse al trabajador y les voy a aclarar, ni el patrón debe pagarla, ¿sí? Es la diferencia entre la cuota obrera y el impuesto sobre la renta. Bueno, pero vamos a lo siguiente, fíjense, vamos a lo siguiente. Me voy aquí abajo y el trabajador ya no gana 315,04. Vamos a ponerle 315,05. Ese ya no es el mínimo general. Ya es más. Por un centavo ya es más. Pero vamos aquí abajo igual 315,05. Bueno, vamos a lo siguiente. A ver, hay quien dice, y yo voy a calcular aquí el impuesto sobre la renta en una nómina semanal. Aquí vamos a calcular el impuesto sobre la renta si ganara 315,05 por 7, 2.205,35, que vendría siendo, déjenme cerrar esto, que vendría siendo estos dos de aquí, 2.205,35, que es el que me da aquí. Bueno, vamos a ver el impuesto sobre la renta. 315,05 por 7, 2.205,35, menos límite inferior, igual al excedente del límite inferior, 554,67,
por el porcentaje del excedente del límite inferior de 10.88%, impuesto del excedente o impuesto marginal, como le quieran llamar, 60.35, más el impuesto fijo o cuota fija, 96.95, me da un impuesto antes de subsidio de 157.30. Si le aplicamos el subsidio, que sí tiene derecho, a la semana 123.34, entonces fíjense, la retención tendría que ser 33.96. Vamos a sacarlo aquí con la calculadora para que ustedes lo vean. Aquí decimos, de impuestos sobre la renta son 157.30 y le quitamos 123.34 y me da un ISR de 33.96. Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Vámonos al recibo. Aquí les voy a poner recibo y supongamos que le quito el impuesto sobre la renta, que son 33.96. Ahorita vamos a olvidarnos de la cuota obrera. Olvidémonos de la cuota obrera. Olvidémonos de la cuota del IMSS. Olvidémonos de esa. Ahorita regreso a la cuota obrera. ¿Sí? Bueno, fíjense. Fíjense ustedes en esta situación. Si el trabajador ganara el salario mínimo, estaríamos hablando de un neto de 315.04 por 7, 2.205.28. Pero le estamos pagando un centavo más, a la semana 7 centavos más. Por 7 centavos más a la semana, yo le estaría dando 2.171.39. O sea, hace que hay una diferencia, este menos este, de 33.89. Fíjese la lógica. Fíjese la lógica. A ver, por 7 centavos más le vas a quitar 33.89. Fíjense en eso. A ver, aquí está ganando el salario mínimo general y la ley dijo, no, no le quites. Déjale sus 2.205.28. Y ahorita olvídense de la cuota obrera. Quedémonos nada más con renta. Su percepción del mínimo general menos el ISR, la ley dijo, déjale 2.205.28, que es el mínimo general del periodo. Bueno, pero ¿qué sucede aquí? Le estoy pagando 7 centavos más. Y nuestra Constitución dice que debemos contribuir al gasto público. Miren, vamos al 31 constitucional. 31 son obligaciones de los mexicanos. No es si quieren, o sea, es una obligación de todos los mexicanos, todos. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Pero dice, así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México, el municipio en que residan, y lo dice, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bueno, regresémonos al recibo y tenemos por 2.205.28, no le retengas nada. Pero ¿qué tal si le pago 315.05 por 7? Por 2.205.35, fíjense, se los voy a poner aquí. 33.89 y aquí 0. Este menos este y aquí este. Entonces, fíjense, por 2.205.28 no le quites nada. Pero por 2.205.35 sí, quítale 33.89 y entonces fíjense, le estaríamos dando un neto de 2.171 que queda por debajo del salario mínimo general. Y la pregunta es,
¿esto sería constitucionalmente correcto? Que por 7 centavos más le tenga que quitar 33.89 a la semana. Fíjense cuánto le estoy dando aquí. Le estoy dando menos del mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo son 2.205.28. Y aquí le estoy dando menos del mínimo. Y la Constitución dice aquí en el 123, en la fracción octava, aquí dice, ¿sí? Aquí dice, el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. El salario mínimo, y aquí le estoy dando menos del salario mínimo. Entonces, si yo le pago más del salario mínimo general, en este caso 7 centavos más, 1 centavo diario, ¿le debo retener ISR? La respuesta es sí. La pregunta es todo, la respuesta es no. La respuesta es no. Y ahorita les voy a decir de cuánto debiera ser la retención. Les voy a decir de cuánto debiera ser la retención. Y luego voy a ceder los micrófonos al equipo de HIC y cuando ellos terminen, yo regreso para mostrarles el criterio de nuestro Poder Judicial. Entonces, un Ruido. minutito, ¿sí? Un minutito. Aquí, ¿de cuánto debiera ser la retención? De 7 centavos. Y yo le debiera dar aquí en el neto el salario mínimo general. Ahorita que regresemos de esta breve interrupción que va a intervenir el equipo de HIC, yo les muestro el fundamento del Poder Judicial. ¿Ok? Entonces, los dejo, cedo ahorita micrófonos al equipo de HIC Capacitación y nos vemos en unos minutos. Sí, maestro, muchísimas gracias. Bueno, queremos aprovechar esta pausa para recordarles que contamos con una membresía mensual que les brinda acceso a más de 20 cursos especializados en contabilidad y derecho, con los cuales se estarán actualizando constantemente para mantenerse al día. Y bueno, esta membresía mensual tiene un costo de 2.500. Como les comentábamos, más de 20 cursos, acceso a grabaciones, material de trabajo, acceso a un grupo de WhatsApp en el cual se les estará enviando información exclusiva. De igual manera, bueno, todo esto de mano de los mejores exponentes, como lo es el maestro Víctor Hugo, Mario Beltrán, Francisco Yáñez, el maestro Martín Rojas Tamayo, maestro José Antonio González Castro, José Alfredo Zaragoza Buendía, la maestra Miroslava, la doctora Rogelia, y bueno, muchísimos, muchísimos exponentes más. De igual manera, contamos con la membresía anual, la cual cuenta con más de 300 cursos, acceso a la grabación y de igual manera a un grupo especial de WhatsApp en el que se envía información relevante cada día. Está con un costo anual, un costo de 12.800. Y bueno, ahorita mis compañeros les estarán mandando la información con respecto a las membresías. Y si tuvieran alguna duda, con gusto envíenos un mensajito en nuestro WhatsApp o en cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto les estaremos atendiendo. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Ya se fue la gente de los técnicos. Parece que ya dejaron aquí listo el internet. Ya me pasé a la señal. Entonces, normal. Espero no tengamos problema. Miren, ya no percibe el mínimo general. Con un centavo más, ya no es el mínimo general. Entonces, en este caso, son 2.205,35. A la semana, 7 centavos más. Bueno, el tema es que yo no le puedo descontar el impuesto en la cifra tal cual le sale. En la cifra tal cual le sale, yo no puedo hacer esa retención. A ver, ¿cuál es la cifra que le sale? Aquí está en el cálculo. Le sale 33,96, que viene siendo el impuesto determinado antes del subsidio y el subsidio para el empleo. 157,30 menos 123,34, 33,96. Yo no le puedo quitar eso. Yo solo le puedo quitar 7 centavos, que es lo que le sobra del mínimo general neto. Aquí, si yo no le quito estos 7 centavos, le estaría pagando 2.205,35. Y el salario mínimo general son 2.205,28. Entonces, lo que le sobra entre el mínimo general y su percepción son 7 centavos. Entonces, eso es lo único que yo le puedo retener de impuestos sobre la renta. Fundamento, la Constitución. Este 123, apartado A, fracción octava. El salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el Poder Judicial? Les voy a mostrar algunos criterios de la Suprema Corte, no esta, la anterior, para que no vayan a decir que esta, de la anterior, y no es una tesis aislada, es una jurisprudencia. Al ser jurisprudencia, se vuelve obligatoria para todos los tribunales. Al ser una jurisprudencia del Poder Judicial de la Suprema Corte, se vuelve obligatoria para todos los tribunales del país, para todos. No es de un tribunal de circuito, es de la Suprema Corte. Entonces, miren, voy a mostrarles, les voy a leer dos, ¿sí? Fíjense. 2007, o sea, no es de el 2026, el 2025, la nueva Suprema Corte, no, 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 es hace años. Suprema Corte de Justicia de la Nación, segunda sala, la extinta segunda sala, novena época, hasta esto no estamos hablando de hace años, es la novena época, ahorita vamos, me parece que en la undécima, novena época, y fíjense, jurisprudencia. Bueno, miren, salario mínimo. El marco constitucional constriñe al legislador ordinario a no gravar los ingresos de los trabajadores que solamente obtienen ese salario. ¿Cuál? El salario mínimo. Y tampoco habla del mínimo general en exclusividad, habla del mínimo. ¿Sí? Constriñe al legislador la Constitución, constriñe al legislador
a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a no gravar los ingresos de los trabajadores que solamente obtienen ese salario. Bueno, fíjese. La fracción octava del apartado A del 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el salario mínimo generalmente quedaría exceptuado de embargo, compensación o descuento. Con el objeto, fíjense por qué nuestra Constitución trae esa disposición. Con el objeto de evitar que la persona trabajadora, fíjense esto, reciba una suma inferior al salario mínimo que obtiene. ¿Cuál es el objeto? La percepción neta. Con el objeto de que la persona trabajadora reciba una suma, de evitar que la persona trabajadora reciba una suma inferior al salario mínimo que obtiene. De ahí que el legislador ordinario no pueda imponer contribuciones a quienes perciben esa retribución, ojo, apenas suficiente para cubrir necesidades familiares, pues sería contrario a la dignidad y libertad humanas referidas en el diverso 25, párrafo primero, constitucional. ¿Saben ustedes para qué es estos 2.205.28? ¿Saben para qué son? El neto, el neto no es para pagar impuestos, no es para contribuir al gasto público. El neto, esa cantidad fijada por una institución llamada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que durante muchos años fue cómplice de gobiernos que se ponían del lado empresarial para justificar ingresos de burla al salario mínimo. Esa institución ha dicho que el salario mínimo general son 315.04 aquí y 440.87 en la zona libre de la frontera norte. ¿Y saben para qué es esa cifra? Lo dice nuestra Constitución. Miren, me regreso aquí y dice, los salarios mínimos generales deberán ser, ahorita vamos a quitarle esto de suficientes, se lo vamos a quitar, deberán ser para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. ¿Para qué son los salarios mínimos? ¿Para contribuir al gasto público? Apenas es suficiente para las necesidades normales. Es más, ni siquiera es suficiente. ¿Qué familia vive con 315.04 diarios? Apenas una persona. Conasami se quedó atrás muchos años. Hoy se está tratando de enderezar. No alcanza, claro, sigue sin alcanzar. Pero se han dado pasos. Sin embargo, aquí el tema es, ¿para qué es esa cifra? ¿Para contribuir al gasto público? No, es apenas suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la escuela. ¿Es para contribuir? No. Entonces, fíjense, si a la semana 2.205.28 apenas es suficiente para eso, ¿por qué razón, si yo le pago 2.205.35, ¿por qué le debo quitar 33.89? Hay quien no entiende esta disposición. Y se dicen juristas, y se dicen especialistas, y se dicen fiscalistas, y se dicen laboralistas, pero no entienden esta disposición. Esta expresión de la ley del impuesto sobre la renta, me voy a regresar, esta, no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general neto, neto, no bruto, neto, neto, no bruto, neto. Sí. Imagínense si fuera bruto, entonces diríamos, pues auméntale un centavo
así como lo hicimos aquí, auméntale un centavo y entonces ya le puedes quitar 33,89. Oye, le voy a dar 2,171,46. ¿Le alcanza para su familia en el orden social, material, cultural y para la escuela? Si apenas 2,205 y se queda corto. Si apenas 2,205,28, pero miren, aquí no es una corazonada, un sospechosismo, una muy buena intención, no, es una disposición constitucional. Aquí dice, y yo con eso empecé, aquí dice, en esta parte que les mostraba, el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Y aquí lo está diciendo el Poder Judicial. Déjenme, les muestro otra tesis. Miren. Esta. Esta es una tesis aislada, pero también es de la Suprema Corte. Derecho al mínimo vital, sus alcances en materia tributaria. Cuando hablamos o cuando ustedes oigan el mínimo vital, no es precisamente, no es exclusivamente el salario mínimo. El mínimo vital son otras prerrogativas, otros derechos que como seres humanos debemos tener, por lo menos el derecho a la libertad, el derecho a transitar y por supuesto la parte económica. Entonces, fíjense, existen diversas acepciones, diversos conceptos, diversas posturas de lo que debe entenderse por derecho al mínimo vital en el ámbito tributario, sin que exista una posición unánime al respecto. Sin embargo, puede apreciarse una misma postura en cuanto a la forma en la que ese derecho, como derivación del principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Busca resguardar los signos de capacidad económica, mas no contributiva, en tanto no resulta idónea para tal fin. Busca resguardar los signos de capacidad económica destinados a satisfacer necesidades primarias, de manera que en tanto se supere ese nivel mínimo. ¿Por qué aquí les dije nomás le puedo quitar 7 centavos? Porque es la cantidad con la que se está superando el mínimo. Y entonces dice la Suprema Corte, dice, destinados a satisfacer necesidades primarias de manera que en tanto se supere ese salario mínimo, la auténtica capacidad contributiva del causante impone la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos públicos. ¿En qué medida estás obligado a aportar a los gastos públicos, como lo dice el 31, fracción cuarta? En la medida en que superes el umbral mínimo, que viene siendo el salario mínimo. En cumplimiento a la obligación establecida en el precepto referido. En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho al mínimo vital se configura desde el punto de vista tributario como una proyección del principio de proporcionalidad tributaria y entraña una garantía de las personas, fíjense, por virtud del cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones e identificar la capacidad idónea para contribuir, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, según sea el caso, correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas, en el cual está vedado ejercer sus facultades por no estar legitimada constitucionalmente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable. Es decir, un derecho por cuya virtud las personas no serán llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales, correlativo al deber del legislador de respetar este límite. ¿Se fijan? El respeto a la cantidad mínima necesaria para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Consecuentemente, si un trabajador supera el salario mínimo general, sí está obligado a contribuir al gasto público, pero de manera proporcional.
respetando la premisa constitucional que el salario mínimo quede exceptuado de embargo, descuento, compensación. Por lo tanto, en la medida que rebase ese umbral, es que debemos efectuarle la retención del impuesto. Y conforme a ello, entonces, fíjense, ¿cuánto sería el importe que tendría que ganar mi trabajador para poderle hacer el descuento total de su impuesto sobre la renta? Fíjense, si yo le pongo 315, fíjense ustedes aquí en esta parte aquí abajo azul, ¿sí? Esta que tienen aquí a la derecha, se los voy a marcar con rojo, ahí, a ver, rojo y amarillito, ¿ok? Estos 33.96 es el impuesto que le sale, pero no se lo puedo retener todo. Solo le puedo retener estos 7 centavos, porque es con lo que superaría el salario mínimo general. Entonces, fíjense, si gana 315.04, le sale 33.95, pero no le puedo retener nada. Si gana 315.05, solo le puedo retener 7 centavos. Si gana 316, solo le puedo retener 6.70. Le salen 34, pero solo le puedo retener 6.72. Si gana 320, le salen 37.73, solo le puedo retener 34.72. Si gana 322, aquí sí le retengo todo, miren. Si gana 321, aquí también le puedo retener todo. Si gana 320.50, también se lo puedo retener todo. Le salen 38.11, le retengo 38.11. Si gana 320.25, aquí ya no. Le salen 37.92, pero solo le puedo retener 36.47. Si gana 320.30, le salen 37.96, solo le puedo retener 36.82. Si gana 320.40, le salen 38.03, solo le puedo retener 37.52. Si gana 320.45, le salen 38.07, solo le puedo retener 37.88. Si gana 320.50, aquí sí, miren. Si gana 320.47, le salen 38.09, solo le puedo retener 38.01. Los sistemas de nómina no trabajan esto así, ¿eh? Los sistemas de nómina no están listos para cumplir con la disposición constitucional. No están listos. Esto incluso, ustedes se pudieron haber dado cuenta que la misma Corte señaló que ni siquiera los ministros pueden llegar a esa uniformidad respecto al mínimo vital. No estamos refiriéndonos exclusivamente a la parte económica, porque en la parte económica sí lo tienen claro. En la parte económica dicen, a ver, mientras no supere el mínimo vital, el mínimo necesario, no está llamado a contribuir. Estará llamado a contribuir solamente en ese excedente. ¿Sí? Entonces, impuestos sobre la renta y cuota obrera, procura, dice la ley, que reciba como neto el mínimo. Y la ley no habla de general nada más. La ley del Seguro Social habla de ambos, general y profesional. Pero miren, yo les quiero dejar una reflexión porque ya estamos llegando al final de nuestra conferencia, que les agradezco que nos hayan acompañado. Yo les quiero dejar una reflexión. Imagínense ustedes si con las contribuciones la disposición es delicada. Imagínense ustedes qué otros descuentos no debemos hacer.
¿Qué otros descuentos no debemos hacer? Si con la cuota obrera el legislador dijo, a ver, patrón, la cuota obrera será muy para el beneficio del empleado, pero tú la absorbes. Si se va a pagar la cuota obrera, pero tú la pagas de tu bolsa. El impuesto sobre la renta, el legislador dijo, cero. No le quites. Cero. Déjale por lo menos el mínimo general neto. Pero les quiero dejar las siguientes reflexiones. Y ojalá aquí tengamos oportunidad de platicarlo en alguna otra ocasión. Pero miren, ¿qué pasa con el descuento de crédito Infonavit? ¿Qué pasa con el descuento de crédito Infonavit? Sobre todo, por una reforma legal que se dio a la ley del Infonavit 21 de febrero del año pasado y que por acuerdo del instituto se estableció como fecha para aplicarla a partir del sexto bimestre del año pasado. ¿Qué pasa con ese descuento? ¿Hay límites? ¿No hay límites? ¿Le puedo descontar para que quede menos del mínimo en el neto? ¿O no le puedo descontar cuidando que quede mínimo el neto? ¿Y qué pasa con ese concepto? ¿Lo dice la ley? La ley lo establece, la ley establece límites. ¿Qué pasa con Fonacot? ¿Qué pasa con Fonacot? ¿Y qué decir de fondo de ahorro, de cuota sindical, préstamos, préstamos? ¿Sí? Entonces, si con el impuesto sobre la renta y la cuota obrera, que son contribuciones establecidas en ley, partiendo de nuestra Constitución, hay límites, ¿qué pasa con esos otros conceptos? Ahí se los dejo a manera de reflexión. Esta hojita que acabo yo de proyectarles de Excel, así como las transcripciones que fuimos poniendo aquí en este archivo de Word, yo se lo envío al equipo del colegio, al equipo de HIC Capacitación, nuestra capacitadora, para que se los haga llegar a ustedes a través de la mecánica acostumbrada. Ya llegamos a la parte final de nuestra videoconferencia. Les agradezco mucho su seguimiento, su asistencia. Espero que nos volvamos a ver. Hasta entonces, síganse cuidando y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Y agradecerle también a todos los participantes que se quedaron hasta el final de este curso. Y bueno, posteriormente les estaremos compartiendo el Excel. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en mandarnos un mensajito y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y que pasen bonita noche.